yo lo voy a poner aquí, ¿en dónde? En el símbolo de la señal audible, que es la de continuidad, ¿cierto? Listo, ahí. Entonces quiere decir que yo cuando voy a medir continuidad, lo que hago es medir si el cable está bueno o está roto. ¿Qué quiere decir eso? Hagan de cuenta, yo tengo acá las dos puntas, ¿cierto? Hagan de cuenta que aquí hay un cable invisible, entonces yo lo que hago es colocar una punta a un extremo y al otro extremo. ¿Cómo es una manera de probar? Por ejemplo, voy a probar si estas puntas están buenas, ¿cierto? Porque esto es un cable, la punta es un cable. Cuando ustedes van a medir continuidad, lo primero que deben hacer es medir las puntas. O sea, unirlas. Porque ahí lo que estoy haciendo es haciendo de cuenta que hay un cable entre los dos, ¿cierto? Y me debe que producir esa señal audible, ¿cierto? O sea que lo primero que van a hacer antes de medir una continuidad es probar que las puntas tengan continuidad. Y la forma de mirar que las puntas tengan continuidad es uniéndolas la una a la otra, ¿listo? Ustedes escuchan el pito, ¿cierto? Sí, profe. Eso. Entonces, la continuidad siempre es una señal audible. Si escuchan el pito es porque hay continuidad entre esta punta y esta, ¿sí? Entonces, eso se hace con el circuito apagado. Aquí no hay ningún circuito, miren, ¿cierto? Nunca se hace con un circuito encendido. Se hace simplemente con el cable. Entonces necesitan saber si un cable tiene continuidad. ¿Qué pasaría si un cable está roto? No suena. Dice, uy, pero ¿cómo así si este cable estoy viendo que viene de aquí hasta acá? Debería sonar y no suena. El cable en algún momento está trocado. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero cuando decimos continuidad, ¿listo? A un cable. Por ejemplo, yo les pongo a ver qué tengo aquí a la mano. A ver si tengo algún elemento metálico. Miren, vamos a probar este lápiz. No, aunque creo que este lápiz tiene una parte metálica. Entonces, todo lo metálico debería tener continuidad, ¿cierto? Vamos a probar. ¿Sí lo escuchan? Porque todo lo metálico conduce la electricidad. O sea que hay una unión entre, entre una punta y la otra a través del lápiz, ¿cierto? Voy a probar otra cosa que me parece acá. Una moneda, una moneda. Vamos a ver si la moneda es un material conductor, ¿cierto? Efectivamente. Sí, lo que estoy es colocándolos sobre la superficie de la moneda. Entonces quiere decir que a través de esta moneda se puede conducir electricidad. Entonces, muchachos, mire que vea por qué se producen los cortocircuitos a veces por accidente. Porque usted sin culpa une dos cables, ¿cierto? O sin culpa se le atravesó una moneda y unió dos cables. O sin culpa, usted, el lápiz que tenía en la oreja se le cayó y unió dos cables, ¿sí? Entonces, cualquier elemento metálico va y une dos cables, el positivo con el negativo, y se produce un cortocircuito. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de continuidad, muchachos, ¿listo? ¿Sí me entendieron el concepto? Sí, profe. Eso, Sí, profesor, la verdad yo no la tenía clara. eso, entonces, de esa manera Entonces, la o sea, aclaramos. yo pensé que pues de pronto cuando hablamos de continuidad en el multímetro nos iba a robar era voltios, pues, o sea, porque estamos Nada, no, midiendo, no. Eso o bueno, sea que la realmente, señal que da en el multímetro es un pito. exacto, es un pito, pero también en la pantalla le muestra un número, ¿sí? Porque hay veces que el pito se daña, por ejemplo, ¿sí? Hay veces que el pítico, digamos, se dañe. Entonces él también tiene que mostrar algo en la pantalla. Vamos a ver si ustedes lo alcanzan a ver ahí. Y realmente lo que tiene que mostrar es un cero o casi cero. ¿Aquí cuánto? Aquí muestra un 002.
¿sí? En realidad no es exactamente un cable esta moneda, porque un cable de cobre debería marcar 0, ¿sí? Este le marca 002. Ese 002 normalmente está en ohmios. O sea, la continuidad, los multímetros alguna vez los marcan en ohmios. O sea, indicaría que esto tiene 2 ohmios. Lo ideal fuera que fuera 0 ohmios, como un cable de cobre. Voy a ver si tengo uno aquí, un cable de cobre, un segundo. Voy a sacar un cablecito que tengo acá. A ver, miremos este cable. A ver cuánto marca. Este cable, voy a marcarlo desde el terminal de acá hasta el terminal de acá. Y me marca también 002, vea. O sea que, a ver si alcanzan a ver ustedes ahí. De pronto no alcanzan a ver, bueno, pero está marcando 002. Entonces, desde que pite, se considera un cable. O sea, 2 ohmios realmente es casi un cable. Pero muy seguramente en algún multímetro le va a marcar el 0 o el 1. Un ohmio es prácticamente un corto, ¿sí? Un cable. Entonces, ya cuando él supera cierto valor, por ahí unos 3, 4, 5 ohmios, ya no pita, pero le muestra el 4 o el 5. Lo que ya usted quiere decir que ya, o sea, ya no es un cable puro, pero ya tiene cierta resistencia. Pero si un cable le marca 4 o 5 ohmios, puede pasar que ya el cable esté deteriorado, esté medio quemado, ¿sí? Está generando resistencia. Él diría marcarle 0 o 0,1 o 0,2 máximo, ¿sí? Pero más de eso no debería marcarle, y cuando se pasa de ese valor ya el multímetro no pita, solo le muestra el valor 0,3, 0,4, 0,5, ¿sí? Entonces realmente la continuidad es una medida de la resistencia, pero de 2 para abajo más o menos, él va a pitar, y el pito significa que es un corto, o sea, prácticamente una resistencia igual a 0. ¿Y quiénes tienen resistencia igual a 0? Los cables. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros decimos que, volvemos a la pregunta, que para saber la continuidad en el cable, lo que queremos saber es si el cable está bueno, entre 8 y 9, ¿sí? Y lo que tiene que estar claro ahí es que para hacer esta medida entre 8 y 9 hay que apagar la fuente, ¿listo? O sea, hay que apagar esta fuente o, o abrir el circuito, ¿sí? Abrirlo en alguna parte. Normalmente en un switch que tenga acá o algo así. En el caso del auto, ¿qué habría que hacer? Abrir el switch, ¿sí? El switch cerrado no se mide continuidad con switch cerrado. ¿Por qué? Porque ya circula una corriente. Y cuando circula una corriente, ya la medición de continuidad no vale. La mayoría de veces el multímetro empieza a pitar de una manera rara. Ya usted no ya le conoce el pito al multímetro. Si el pito suena de otra forma, ¿sí? Como en otro tono, es porque hay corriente en el circuito. Entonces, ahí debe uno acordarse, es verdad que toca es apagar el circuito, ¿sí? Abrir el switch, o sea, que no esté en funcionamiento. Esa es la única manera de probar si un cable está, está bueno o está malo, ¿listo? Ese es el concepto de continuidad, muchachos. Bueno, vamos a las 6 ahora.
digamos que esto ya puede ser un circuito eléctrico de bombillas que hay en un automóvil, ¿sí? Entonces hay varias bombillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bombillas, y hay acá fusibles, ¿sí? Aquí hay un fusible para R1, otro fusible para R2, otro fusible para R3 y para R4, estos dos están en paralelo, ¿no? Y hay otro fusible para R6, R7 y R5, ¿cierto? Listo. Y también le hemos puesto números a los terminales para podernos entender la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Dice, este diagrama representa la conexión de luces en un auto. Ahora, necesito medir el voltaje sobre la luz R4, o sea, sobre esta luz que está acá. Necesito saber si le está llegando voltaje y cuánto voltaje le está llegando, ¿sí? Como pueden ver ustedes acá, el fusible está continuo, o sea, el fusible no está abierto, lo que quiere decir que el fusible está bueno. Hay otra pregunta por allá donde el fusible está abierto, mira aquí. Aquí quiere decir que hemos quitado el fusible, ¿sí? Porque ustedes ven ahí que está abierto. En este caso los fusibles están completamente buenos, cerrados. Entonces la pregunta es, si necesito medir el voltaje sobre R4, ¿en qué puntos pondría yo el multímetro? Entonces, evidentemente la más fácil es ponerlo en dónde, muchachos. ¿En cuáles? Díganme ustedes. El 22 y el 15, profe. Exacto, entre el 15 y el 22, porque el voltaje se mide en paralelo con la carga, ¿cierto? Vamos a ver si esa opción está. 15 y 22, 15 y 22 no está. Entonces no nos la pusieron tan fácil, ¿cierto? Entonces revisemos las otras. Dice, entre 3 y 10. Vamos a ver. 3, ¿dónde está? 3 está acá. 3 sería equivalente al 15. ¿Estamos de acuerdo? Mire, 3 está unido, está unido, está unido. ¿Por qué puedo decir que el fusible, puedo pasar por encima del fusible? Porque recuerden, muchachos, que el fusible es un cable. El fusible no es una resistencia. El fusible no tiene resistencia. Él hace la labor de un cable, ¿sí? O sea que si yo mido un fusible entre 6 y 10, me tiene que dar resistencia igual a 0, o sea, me debe pitar, me debe dar continuidad, ¿cierto? En un fusible. Entonces, en este caso, 3 es lo mismo que 15, vamos a ver. Y 10 era lo mismo que 22. A ver, 22 está acá, pero 10 no está acá, abajo. 10 está arriba, vea. Entonces, la primera no es. ¿Sí queda claro por qué no? El 3 sí era, pero el 10 no. El 10, el 22 que está acá, se lo valgo si de pronto fuera o 26 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 o 25. ¿Por qué? Porque todos están unidos, mire. Todos son el mismo punto. Porque todos están unidos a través de un cable, ¿cierto? Revisemos el segundo. Dice, roja en 6, negra en 10. A ver, 6 está acá y negra en 10, ¿no? Estoy midiendo ahí el voltaje sobre el fusible, ¿sí? Y yo necesito el voltaje sobre R4, o sea que esta no es. Roja en 26, negra en 22. Roja en 26, acá, y negra en 22 tampoco, estoy midiendo el mismo punto. 26 y 22 son el mismo punto, no es tampoco. Roja en 2, negra en 3. Roja en 2, negra en 3, estoy midiendo el mismo punto también, porque esto es un switch, está cerrado. Entonces tampoco es. Ahora, roja en 14, negra en 24, vamos a ver. Roja en 14, 14 es la misma 15, o sea que sí. Y 22 es la misma 24. Entonces, ¿es esa, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí, no? profe. Vea, 14 es la misma 15 y 22 es la misma 24. Pues, ¿para qué hacemos estos ejercicios, muchachos? Para que ustedes ya empiecen a tener habilidad de interpretar planos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le pongo
que entre 15 y 22. Porque qué tal que entre 15 y 22 sea por allá un lugar donde sea muy difícil usted meter la mano y medir, ¿sí? Entonces debe tratar de mirar dónde sería equivalente medir. En este caso, entre 14 y 24 sería equivalente, porque el 14 y el 15 están unidos y el 22 y el 24 están unidos. Entonces, por eso hacemos este ejercicio, para que ustedes interpreten los planos y puedan en un futuro, digamos, eh, resolver, ¿no? Resolver el problema. Pregunta 7. Tenemos el mismo plano, listo. Pero ahora me preguntan por el voltaje sobre la luz R1. A ver, ubiquemos la luz R1. Entonces, la más fácil sería entre 12 y 19. ¿Sí o no? Entre 12 y 19. Revisemos a ver si está 12 y 19. Si está, entonces está papaya. 12 y 19. Miremos si había otra opción. A ver, 6 y 10. A ver, 6 y 10. No, ahí está midiendo un fusible. 26 y 22. 26 y 22, el mismo punto. 3 y 10. 3 y 10 está midiendo el mismo punto también. 14 y 1. 14. ¿Dónde está 14? Acá, 14 y 1. Está midiendo también el mismo punto. A 14 está unido con 1. Entonces tampoco es. Entonces es roja en 12, negra en 19. ¿Listo? Miremos ahora esta. Esta la diferencia es que mire que el fusible ahora está abierto, o sea, que los quitamos. Por eso dice aquí, en la imagen, los fusibles se han retirado. De que el circuito aquí está abierto, ya no hay un cable, ya no está cerrado. Está abierto. ¿Qué necesitamos medir? La corriente que pasa por R2. Entonces, muchachos, vean, como aquí están quitados los fusibles, aquí las luces se apagaron, ¿sí lo vieron? Y aquí las luces están prendidas, miren, amarillas. Aquí las luces se apagaron. Entonces, si yo necesito medir la corriente en R2, pues de papaya está que yo aquí retiré el fusible y hay un circuito abierto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿No será que la manera correcta sería colocar las puntas ahí? Porque el circuito está abierto. O sea que si yo coloco acá el multímetro, es equivalente a poner el multímetro en serie con R2. ¿Sí o no, muchachos? Díganme ustedes. No sé, profe, no entendí de pedazo. ¿No entendí ese pedazo? A ver, hemos dicho que para medir una corriente hay que abrir el circuito, ¿sí o no? Pero lo voy a dibujar aquí en Paint. Supongamos que aquí usted tiene aquí su circuito. Aquí tiene su batería. Y aquí voy a pintar un fusible, ¿cierto? El símbolo del fusible en los planos eléctricos se hace así. ¿Listo? Acá hay un fusible y aquí tiene usted su lámpara, digamos. ¿Sí o no? Este es el circuito. Pues aquí tiene su batería de 12 voltios. Tiene su fusible y tiene su lámpara, ¿cierto? Listo. Dijimos que para medir voltaje lo venimos midiendo así, ¿no? En paralelo con la carga. Yo coloco acá mi multímetro. Así puedo medir voltaje, ¿listo? Ahora, cuando voy a medir corriente, yo tengo que meterme a este circuito porque tengo que colocar el amperímetro en serie, ¿no? En serie con la carga. Entonces, ¿cuál es la papaya de tener fusibles? Vea. La papaya de tener fusibles es que usted, si usted lo quita, voy a quitar el fusible. Quedó el circuito abierto, ¿cierto? Ah, qué bueno. Entonces, vea, ¿qué hago ahora? Aquí meto el amperímetro. ¿Sí o no? Y ahora quedó el amperímetro en serie con la carga. Perfecto.
Entonces, ¿cuál es la manera correcta de medir una corriente en un circuito, por ejemplo, en el caso de los autos? Quitar el fusible y en vez del fusible colocar el amperímetro. Pero hay que quitar el fusible, ¿no? Porque vea, si no lo quita, ¿qué pasa? Habría corto por acá y corto por acá, ¿cierto? Entonces, hay que retirarlo. Yo lo retiro, ahora a través del amperímetro sí puedo medir la corriente. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Sí? Eso, entonces mire, para medir corriente en un circuito, por ejemplo, automotriz, yo puedo retirar el fusible y meter el multímetro. ¿Listo? Y para Profe, medir, sí, también produce cortos si quitamos el fusible y conectamos los dos cables. bueno, o sea, lo que le entiendo es, eh, o sea, ¿qué pasa si en vez de colocar un amperímetro, usted pone un cable? Esa es la pregunta. Sí, conectamos Bueno, esos dos cables. eso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto se puede hacer, ¿sí? No hay problema. Ahora, o sea, esto funciona, perdón, sí hay problema, hay bastante problema. Esto se puede hacer. Va a funcionar, porque aquí lo que usted está haciendo es cerrando el circuito normal. Pero ¿qué pasó? Que ya no hay protección, ¿cierto? O sea, al colocar un cable acá, lo que sucede es que ya no hay protección, ¿sí? Y cuando yo le quito la protección a un circuito, ¿qué pasa? Si llega a haber una lámpara defectuosa, por ejemplo, esta lámpara se dañó. Si la lámpara se dañó, es posible que todo este cable se queme y es posible que esa corriente que produjo esa lámpara puede también dañar a mi batería, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer, pero mejor dicho, solo si usted está por allá en el desierto del Sahara y no tiene cómo reemplazar el fusible y necesita llegar por sobrevivencia, ¿cierto? Por sobrevivencia necesita llegar hasta el oasis de tomar agua, ¿cierto? Ahí le creo, listo, ahí le creo que usted haga eso y sacrifique el circuito. Pero si no es así, muchachos, usted tiene que ir mejor a la tienda, ¿sí? A la tienda de los repuestos, conseguir el fusible, el mismo fusible, porque el mismo, porque los fusibles tienen un amperaje, ¿verdad? Por ejemplo, este dice que es de 1 amperio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces consigue un fusible de 1 amperio y lo reemplaza. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ahora sí el circuito quede protegido. ¿Cómo queda protegido? Si llega aquí a haber un problema en esta batería, entonces ¿qué pasa con el fusible? Se quema. Pero la corriente no alcanza a llegar a la batería, por lo tanto no daña la batería, daña el fusible. Y ese es el objetivo de un fusible, que se dañe él y que no dañe las demás cosas. ¿Listo? Entonces lo que dice el compañero, se puede hacer, muchachos, pero bajo solo las circunstancias que le estoy diciendo. Está por allá en el desierto del Sahara y si no llega al oasis se muere de sed, ¿cierto? Entonces, no, pues la verdad me tocó. Entonces le puse un cable para que funcione, ¿cierto? Pero esto pues tiene el riesgo. ¿Por qué se los digo así, muchachos? Porque hay personas que por salir del paso ponen el cable y se les olvida volver a poner el fusible. ¿Y qué pasa? Pues que con el tiempo llega y le falla esta lámpara, ya no hay fusible, entonces se le dañó la batería. ¿Sí? ¿Se queda claro, muchachos? Sí, profe. Hay que acostumbrarse a mantener fusibles. Esos fusibles, como son baratos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los talleres de mecánica, pues hay que tratar de mantenerlos. Fusibles de todo tipo, de todos los valores. Miren, aquí les voy a poner unos ejemplos. Los fusibles automotrices son de este estilo. ¿Lo han visto? Vienen de colores. De hecho, los colores significan el amperaje. Ya eso lo haremos en su tiempo, en su momento. Vea, por ejemplo, aquí está.
20 amperios, el amarillo, 25, 30, ¿cierto? Hay un código de colores para eso. También vienen en esta presentación de vidrio, ¿sí? De vidrio y trae el amperaje aquí marcado. ¿Listo? Entonces, muchos automotrices vienen así como estos, pero también pueden venir así en vidrio. ¿Listo? Y los fusibles, por ejemplo, en el caso automotriz, normalmente están todos ubicados en un mismo sitio, en la caja de fusibles. ¿Sí? Mira, por ejemplo, acá. En una gran mayoría de veces están ubicados al lado izquierdo del conductor. ¿Sí? Por debajo al lado izquierdo del conductor. Pero no siempre es igual, ¿no? También hay cajas de fusibles al lado del motor, dependiendo del sistema. Pero eso lo veremos más adelante, muchachos. Por el momento estamos viendo las bases, ¿no? Pues estos son los fusibles. Ahora, si este fusible está abierto, que quiere decir que lo retiramos, pues la manera de medir la corriente, muchachos, es ubicándose ahí, en el fusible. Eso era lo que les quería decir con este video, ¿cierto? Que yo voy a ubicar mi amperímetro, con este dibujo, perdón, que vamos a ubicar mi amperímetro ahí en el lugar del fusible, ¿cierto? Y aquí ubico mi amperímetro y de esta manera mire que mido la corriente del circuito. Acá vuelve y puedo medir cuánto es la corriente que circula por ese circuito. ¿Listo? Entonces la pregunta es, para medir la corriente que circula por R2, pues entonces ¿dónde lo pondríamos? Idealmente entre 5 y 9 sería la jugada. Vamos a ver si la respuesta es 5 y 9. No, no está. Entonces debo mirar uno que sea equivalente a 5 y 9. Entonces miremos cuál. 1 y 26. A ver, 1 sería lo mismo que 5, listo. Pero 26 no es lo mismo que 9 porque hay un elemento en el medio. Miremos este. 3, 3 y 13. 3 y 13. Parece que sí, vea. 3 es equivalente a 5 y 9 es equivalente a 13. O sea que la respuesta es 3 y 13. Miremos las otras. 4 y 8. 4 está acá. 8 está acá. Aquí va a medir la corriente, pero sobre R1. Yo necesito la corriente sobre R2. O sea, la que pasa por este ramal. Entonces, esa no es. 13 y 20. 13 y 20. Estoy poniendo un amperímetro en paralelo con un bombillo. ¿Y qué dijimos cuando eso pasa? Yo pongo el amperímetro en paralelo con la carga. Va a haber corto. Cortocircuito. O sea que 13 y 20 no es. 5 y 20. A ver. 5 y 20, 5 acá. Y 20 está debajo de la carga, o sea que tampoco es. Entonces la respuesta es 3 y 13, porque el 3 es el mismo 5 y el 13 es el mismo 9. ¿Correcto, muchachos? ¿Estamos? Bueno, ustedes me dicen si hay dudas. 9. Dice, lo mismo, ¿no? Que ahora necesito medir la corriente por R1 y todos los fusibles se han retirado, ¿verdad? Todos están abiertos. Abierto, 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 abierto. Hemos retirado los fusibles. Entonces vamos a medir la corriente sobre R1. Idealmente tendría que ser ¿cuál? Entre 4 y 8, ¿verdad? Entre 4 y 8. Miremos si está entre 4 y 8, si está. Ahí está la respuesta de papaya. Miremos que las otras no sean. 2 y 20. 2 está acá y 20 está debajo de la carga, o sea que esa no es. Roja 5, negra en 20. Roja 5, negra en 20. Está debajo de la carga, no es tampoco. Roja 1, negra en 26. En 1 es el mismo 5. Y 26 está debajo de la carga también, tampoco es. Roja 3, negra en 13. Roja 3, negra en 13. Estaría midiendo sobre R2 y me están preguntando sobre R1. O sea que esa no es tampoco. Sobre R1 es 4 y 8, porque es la corriente que
circula por este ramal nomás. ¿Listo? Es la respuesta negra 4, roja 4, negra en 8. Y la pregunta 10 era una pregunta de conocimientos que dice, señalen las casillas y las casillas verdaderas, ¿no? Entonces dice, la medición de corriente con el multímetro no es invasiva. Se puede realizar a través de la pinza que él incluye. Entonces, ¿el multímetro incluye una pinza? ¿Todos los multímetros incluyen una pinza, muchachos? ¿Mm? Ustedes vieron multímetros, ¿no? Vimos varios multímetros. ¿Estos incluían una pinza? Vean. Díganme ustedes, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí es... Profe. ¿Cómo? No le escuché. Sí, profe. Sí, ¿cuál es la pinza? Que yo sepa, estas son puntas, ¿no? No, profe, no incluye nada. No, No, profe. Entonces, la pinza, recuerden, la pinza es otro aparato, véanlo acá. La pinza es otro aparato que sirve para medir sobre todo corriente en AC. O sea que la medición de con un multímetro no incluye pinza, o sea, esta no es verdadera. A ver, dice, con el osciloscopio puedo observar las formas de onda. Recordemos cuál es el osciloscopio, a ver, este de acá, vea. ¿Puedo observar las formas de onda? Sí, profe. Sí, esa es verdadera. Con el osciloscopio puedo observar las formas de las ondas, por eso tiene una pantalla, mire, tiene una pantallita, ¿cierto? Listo. Dice, con todas las pinzas amperimétricas puedo medir corriente DC. ¿Recuerda que eso lo vimos por acá? Entonces vea la pinza. Todas miden corriente DC. Acá, valor de la corriente DC. Dice que más o menos, algunos sí, algunos no. Pero aquí decía todas pueden medir corriente DC. Entonces no todas. Esta no es verdadera. Con unas sí y con unas no. Las pinzas amperimétricas sobre todo miden corriente AC, o sea, de alterna. ¿Listo? La otra dice, con el multímetro puedo medir la continuidad de un cable. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Mido la continuidad de un cable. Muy bien. Y la última dice, con el osciloscopio puedo observar la frecuencia y la amplitud de ondas de voltaje. Bueno, esa de También. pronto también, porque con esa pantalla nosotros lo que vamos a ver es la frecuencia, que es cuántas oscilaciones hay, y la amplitud es qué tan grande es. Esa es la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de formas de onda. ¿Por qué tenemos que hablar de todo eso? Porque en automotriz nosotros usamos multímetros, pinzas, osciloscopios y escáneres. Esos son más o menos los 4 instrumentos que se utilizan en electricidad automotriz. Entonces, los unos para medir todo lo de resistencia, voltaje, amperaje. El otro, sobre todo, para medir corrientes de forma no invasiva. Corrientes AC, pero algunas pinzas miden corrientes DC. Entonces, también sirven. El osciloscopio para ver las ondas. ¿Por qué necesitamos ver las ondas? Porque resulta que ahorita, hoy en día, la industria automotriz está muy avanzada en la parte electrónica y la inyección, por ejemplo, es un tema de mucha sincronización y de mucha rapidez. Es decir, que las inyecciones están por el orden de los milisegundos. Y para ver ondas de milisegundos necesitamos este aparato, ¿sí? Porque con los propios ojos no las podemos ver. Entonces, por necesitar el osciloscopio. Y el escáner, ¿por qué se va a necesitar? Porque también los autos están hoy en día todos microcontrolados, es decir, hay un microcontrolador que es un cerebro donde tiene toda la información y la manera de comunicarse con ese cerebro es a través de un escáner. ¿Y el escáner qué hace? Pues el cerebro le indica todo lo que le está pasando al carro. Entonces, mire, todas las lecturas de sensores se los muestra ahí. Todo lo que ha pasado, por ejemplo, tuvo una falla a tal hora, a tal día,
tuvo una falla en el sensor tal, ¿cierto? Un registro, un historial. Entonces, simplemente el escáner es como comunicarse con el cerebro, que en el caso automotriz se llama la ECU, o unidad de control, ¿sí? Y la unidad de control le va a informar, vea, pasó esto, pasó lo otro, está pasando esto, está pasando lo otro. Es la manera de comunicarnos con ese cerebro, ¿listo? Para eso se usan los escáneres. Entonces, por eso es que estamos viendo esto, porque necesitamos conocer para qué sirven estos aparaticos y cuando por fin podamos lograr prácticas, pues los vamos a usar, ¿listo? Una pregunta. Sí. Ese cerebro que usted dice, ¿solo nos detecta fallas en la parte eléctrica o en el motor también? O sea, en lo mecánico. Depende. Entonces, mire, hoy en día de todo, o sea, hay muchos subsistemas en los automóviles, ¿cierto? Pues el sistema principal se llama gestión del motor, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver como con la parte motriz, ¿sí? Pero no es el único sistema. Por ejemplo, hoy en día el sistema de frenado funciona completamente aparte. Entonces él tiene también su cerebro, ¿sí? Nos podemos comunicar con ese también. Pero por ejemplo, la inyección tiene también un subsistema aparte y ese también tiene su propio cerebro, entonces también nos comunicamos con eso. Pero, por ejemplo, la parte de seguridad, ¿sí? La parte de airbags, de la parte de alarmas, de puertas, de todo eso, también tiene su propio cerebro, ¿cierto? Entonces nos podemos comunicar con todos a través de un mismo cable que se llama un bus, porque todos esos cerebros están conectados por un cable que se llama bus. Entonces, esa parte digital, que por eso hemos hablado nosotros de señales análogas, digitales, esa parte digital es la que se trabaja con el escáner. ¿Listo? Entonces, todavía no hemos llegado allá, pero vamos a llegar. ¿Listo? ¿Sí le queda resuelta la pregunta? Sí, profesor. Ok, muchachos. Entonces, muchachos, por favor, les recomiendo los que sacaron menos de 6, entonces vuelvan a hacer el cuestionario, muchachos. Recuerden que estos cuestionarios se pueden... Ah, miremos a ver cuánto nos sacamos, a ver. Ah, perdón. Poner mis nombres. Vamos a ver si respondimos bien o mal. Ver puntuación. Se le da en puntuación. Uy, vea, 9 sobre 10. ¿Qué pasó? A ver. Nos equivocamos en una. Entonces, todo esto lo pueden hacer ustedes allá. Por eso es que le digo que hagan los cuestionarios varias veces. ¿Sí? Ustedes pueden mirar cuál quedó mal. Miren. 8, 9. A ver, en la última, ¿qué dice? Ah, claro. A ver, es que aquí había una trampita que no leímos bien. Con el osciloscopio puedo observar formas de onda de la corriente. Ojo, en el osciloscopio solo se ve formas de onda de voltaje, ¿listo? La corriente no se puede observar. La corriente solo se puede medir, pero no se ve. O sea, no hay manera, digamos, de ver la onda de corriente en el osciloscopio. ¿Qué hay que hacer? Engañar al osciloscopio. ¿Y cómo lo engañamos? Ponemos una resistencia. ¿Por qué? Porque recuerde que la ley de Ohm es muy sencilla y dice, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O sea que si yo veo la onda de voltaje y lo divido por la resistencia, pues es equivalente a ver la corriente, ¿sí? Pero realmente todos los osciloscopios miden son voltajes, no miden corrientes. Entonces, para ver ondas de corriente, debo engañarlo a través de una resistencia. Es decir, coloco una resistencia y mido el voltaje sobre esa resistencia. Cuando mida el voltaje sobre resistencia, simplemente hago una operación matemática, lo divido por la resistencia y estaría viendo la corriente, pero no directamente, de manera indirecta. Entonces, con el osciloscopio no se puede observar la onda de corriente, sino la onda de voltaje. Eso era una pequeña trampita ahí. Esta fue la única que nos quedó mal. De resto, muchachos, pueden por favor corregir sus exámenes para que lo hagan ustedes 10 sobre 10 los que tuvieron baja nota y los que no lo han hecho, pues háganlo. ¿Listo? Y nos vemos entonces, muchachos, el próximo miércoles. ¿Listo?
próximo miércoles en la mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Si tienen alguna duda, Muchas gracias. bueno, Gracias, profe. Feliz Listo, día. profesor, gracias. bueno, Gracias. a ustedes que estén bien. Hasta luego.